Él es el Menchito, hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Imagina nacer con todo. El apellido más temido de México. El acceso al poder más brutal del crimen organizado. Rubén Ceguera González, alias el Menchito o el Junior, hijo del líder y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, tiene 3 nombres distintos para evadir a las autoridades de acuerdo con las averiguaciones previas que realiza la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Esta es la historia de Rubén Ceguera González, Menchito, el hijo del Mencho, y cómo el hombre que debía heredar un imperio terminó en una celda federal. El primer testigo contra el Menchito ha aullado. Es el Lobo Nava Valencia, ex líder del Cártel del Milenio. En el primer día del juicio contra Rubén Ceguera González, el Lobo reconoció al Menchito como el segundo al mando, después de su padre, Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, primero como operadores del Cártel del Milenio y después con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es el Menchito? El 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, un lanzacohetes del Cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea, matando en el acto a 8 militares y un policía federal. El ejército describió el ataque como una acción inédita y perfectamente diseñada. Con este brutal acto, Rubén Ceguera González, alias el Menchito, el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, evitó ser capturado. Ceguera González coordinó para el Cártel Jalisco Nueva Generación la compra de drogas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Investigaciones de la DEA y la Fiscalía General de la República llevaban años rastreando su actividad. Menchito no operaba en las sombras completas que exige ese nivel de poder. Un año más tarde fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina y de la ya extinta Policía Federal. En esa ocasión, con un lanzagranadas en mano, exigió que lo dejaran ir. Rubén Ceguera González fue extraditado a los Estados Unidos. 3 letras que en el narco mexicano significan una sola cosa: fin. La extradición no es una detención más. Es la desaparición del tablero. Sin visitas reales. Sin influencia. Sin red de protección. Menchito enfrentó cargos federales en Estados Unidos por narcotráfico y crimen organizado. La evidencia acumulada durante años de investigación internacional era contundente. Y dentro del CJNG, su caída generó algo más peligroso que el duelo: el vacío. Porque cuando el heredero cae, la estructura no llora. La estructura se reorganiza. Otros suben. Las lealtades se renegocian. El Mencho, su padre, seguía libre. Seguía siendo el jefe. Pero su proyecto de sucesión familiar había recibido un golpe que ninguna bala puede reparar. La pregunta dentro de la organización ya no era cuándo iba a heredar Menchito. La pregunta era quién llenaba ese espacio. El caso de Menchito revela algo que va más allá de un nombre o un apellido. Revela cómo funcionan realmente estas estructuras de poder. En el crimen organizado, el poder no protege. El poder atrae atención. Y la atención, en ese mundo, es el inicio del fin. Menchito tenía lo que muchos dentro del cártel nunca tendrían: acceso, nombre, recursos. Pero también tenía algo que ningún miembro del CJNG puede permitirse: visibilidad constante. Las agencias internacionales no trabajan en semanas. Trabajan en años. Construyen casos con paciencia. Y cuando actúan, actúan con todo. El segundo elemento que revela este caso es más incómodo aún. Nadie está realmente seguro dentro del sistema. Ni el hijo del jefe. Ni el hombre más cercano al poder. Porque el sistema no tiene lealtades permanentes. Solo tiene utilidad temporal. Cuando dejas de ser útil, o cuando te conviertes en un riesgo, el sistema te elimina. A veces el Estado. A veces la propia organización. Menchito fue eliminado por el Estado. Pero la estructura siguió funcionando al día siguiente. Eso dice todo. Rubén Ceguera González creció rodeado de poder absoluto. Vio cómo su padre construyó uno de los cárteles más letales de la historia reciente de México. Tuvo acceso a todo lo que ese poder puede ofrecer. Y aún así, hoy está en una prisión federal en Estados Unidos. La lección: en estas estructuras no existe la herencia real. No existe la seguridad real. No existe el nivel de poder desde el cual seas intocable. El Mencho sigue libre. Por ahora. Pero la historia del CJNG ya mostró algo que no puede ignorarse: hasta los apellidos más temidos tienen fecha de caducidad. Y mientras el cartel sigue operando, mientras las rutas siguen activas, mientras el negocio continúa, alguien ya está ocupando el lugar de Menchito. Alguien más joven, más discreto, más frío. Y el ciclo vuelve a comenzar.
Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo funciona realmente el poder dentro del CJNG. En el siguiente vídeo, vamos más adentro.